Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que estáis viendo esta sesión sobre la regulación DORA, la regulación sobre la resiliencia operativa digital para las entidades del sector financiero. Y para ello hoy estamos con Vicente Moret, secretario de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad, para conversar justamente sobre el rol estratégico y crítico que esta regulación va a tener. Esta regulación DORA se aprobó este mismo lunes, el 28 de noviembre de 2022, y ahora queda pendiente de publicación. En ese sentido va a tener un carácter, se podría decir incluso disruptivo, si nos queremos atrever a utilizar la palabra, en primer lugar por todas las transformaciones que va a llevar en el ciclo de notificación de incidentes, también por la coherencia y cohesión que va a llevar a cabo en toda la gestión de esta notificación y también de otras políticas públicas, y un punto muy importante, el valor y la necesidad de mejorar y fortalecer la comunicación de las entidades del sector financiero. Bueno, pues Raquel, como bien has dicho, se han producido en la última semana muchos cambios. Has mencionado a Dora, al lado de Dora también viene otra directiva muy importante que es NIS2, que efectivamente no es un reglamento, pero que va a tener mucho impacto en todos los operadores esenciales de los servicios declarados como estratégicos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, para comenzar, por una valoración general de los cambios que supone y qué está haciendo la Unión Europea al respecto. Sí, ese tema es muy interesante porque lo que sí que se ve es que desde antes de la pandemia causada por la COVID-2020 ya había regulaciones en este sentido. De hecho, la NIS, la primera NIS es previa a la COVID-19, pero sí que vemos desde el año 2020 cómo ha habido una aceleración y una creación de nuevas iniciativas en muchos sentidos de ciberseguridad y de otros asuntos vinculados a la transformación digital. Y ya parece que el año 2022 es el año de consolidación de esos temas que empezaron a emerger. Entonces, en ese sentido sí que es importante, ¿no?, poner en valor pues, esa aceleración de muchas iniciativas y, sobre todo, ya no crear iniciativas dispersas, sino crear un marco de gobernanza donde todo encaje. Bueno, Vicente, me gustaría mucho que nos contaras un poco sobre la regulación de resiliencia operativa digital, la regulación DORA, y también qué encajes tiene con la regulación NIS2, qué encajes y qué diferencias. Bien, por resumir brevemente, porque son dos normas muy complejas que tienen muchos artículos y que modifican muchas cosas, desde luego es un estadio superior a NIS1, tal y como lo conocíamos, pero yo quizá por resumir en tres puntos, los cambios más importantes diría tres palabras. La primera, enfoque de riesgo. Segunda, cambio en la gobernanza interna de las organizaciones. Y tercero, incremento de los poderes de las administraciones sobre las autoridades de control. Esto es un poco el enfoque. Es un upgrade, por decirlo de alguna manera, especialmente en Dora. Dora es mucho más dura en cuanto a las obligaciones de cumplimiento que contiene respecto al universo NIS2 por muchas razones, sector financiero, una mayor madurez en el cumplimiento normativo. Y esos tres puntos son los principales, sin perjuicio de que es muy simplificado, pero sobre todo me gustaría incidir en que la forma en la cual se gobernaba la ciberseguridad dentro de las compañías va a tener que cambiar. Existen nuevas obligaciones, pero además es que la principal meta que busca el normador en este momento europeo es insertar la seguridad digital, la ciberseguridad, en todas y cada una de las iniciativas de transformación digital que lleva a cabo la compañía. Bueno, Vicente, también has mencionado dentro de estos tres pilares, en tu último punto, justamente el tema de los consejos de administración. Y es que Dora lo que abre, y también NIS2, es un nuevo papel, ¿no?, de estos consejos de administración. ¿Cómo ves Correcto. este tema? Sí, es muy interesante. Quizás la parte más interesante de los cambios porque afecta directamente a la gobernanza de las compañías, ¿no? Tanto NIS2 como Dora especialmente, es mucho más dura, impone nuevas obligaciones a los consejos de administración. Me explico, esto ya no es una cosa de los de IT, sino que ha escalado. Y entonces las normas dicen clarísimamente que el Consejo de Administración es responsable en primer lugar, de aprobar las políticas, de ejecutar las políticas, de vigilar y monitorizar los riesgos, e incluso ambas dos incluyen una cosa bastante sorprendente, que es que tienen la obligación, los miembros del Consejo de Administración, el órgano de dirección, de recibir la formación adecuada para entender los riesgos tecnológicos. Es decir, con el nuevo esquema, la seguridad digital de las compañías, especialmente de los operadores esenciales de las entidades financieras en Dora y de los operadores importantes, que son estas dos categorías que se han creado en NIS, pivota sobre el Consejo de Administración, sobre el CISO de la compañía o el equivalente y sobre el comité de seguridad que se monte al respecto para poder gestionar crisis, mitigar riesgos, etc. Además, este tema es muy interesante porque en Cyberlunch que organizamos dentro de la Fundación ESIS tuvimos uno la semana pasada justamente para ir alineando el tema, y una de las cosas que se mencionó es que la definición de qué constituye un proveedor crítico no vendrá tanto por el producto que se entrega, ¿no?, por el producto que se ofrece,
sino por las propias características de la entidad, claro, de ese proveedor. Otro tema muy importante, es difícil referirse a todo en tan poco tiempo, pero yo señalaría otros 3 aspectos ya un poco más técnicos. El control de los terceros proveedores, la cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con, y esto es muy interesante, con la puesta en común de inteligencia de amenazas, es una público-privada, aquí en los mecanismos de colaboración en las direcciones, y en tercer lugar todo lo que tiene que ver con, por supuesto, la notificación de incidentes. Esos son los 3 pilares básicos que se refuerzan en el caso de notificación, pero se introducen como nuevos en el caso de la inteligencia de amenazas y en el caso de la cadena de suministros terceros proveedores. Uno de los temas que también apunta el reglamento DORA justamente es el incremento de los poderes de control por parte de las autoridades, y esto indudablemente nos lleva al debate sobre la colaboración público-privada. Sí, es muy interesante, es otra de las grandes novedades. El regulador europeo ha entendido que si el 80% de las infraestructuras críticas de un país aproximadamente están en manos de entidades privadas, es necesario una nueva forma de trabajar. En ese sentido, incide mucho en la cooperación público-privada, sin perjuicio de que al mismo tiempo aumenta las capacidades clásicas, entre comillas, de inspección, sanción, auditoría por parte de la autoridad pública, la que sea competente en cada uno de los sectores. Por tanto, fortalecimiento de las capacidades clásicas, entre comillas, públicas, incluso de sanción. Las sanciones aumentan bastante la cuantía, incluido la posibilidad de que se sancione con el 2% del volumen anual de facturación de la compañía. Pero al mismo tiempo, el Estado, lo público, entiende que no puede ir solo en este esfuerzo de aumentar la resiliencia total de las sociedades. Y en ese sentido crea mecanismos nuevos de cooperación muy interesantes, público-privada, que va a ser la nueva forma de intentar garantizar que se aumente la ciberseguridad total de una sociedad, empresas, ciudadanos, administraciones públicas, etc. Incluso si miramos más allá del ámbito estatal y nos vamos al nivel de la Unión Europea, uno de los aspectos más relevantes que también lanza DORA es que se quiere centralizar, ¿no?, el sistema de notificación de gestión de incidentes en no una única autoridad europea, pero sí como una suerte de punto central. Cuando los incidentes, tanto en NIS2 como DORA, pasan el umbral y afectan a 2 o más Estados miembros, ahí entra la autoridad europea. ENISA tiene un papel fundamental que jugar como coordinadora, no sé tanto la Comisión, sino la propia ENISA, y se establecen mecanismos efectivamente de notificación rápida y porque otra de las características es que ahora la notificación de incidentes también puede llevar aparejada la obligatoriedad de comunicar a los usuarios en el mismo momento, lo cual complica bastante las cosas, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, la Unión Europea pasa a jugar un papel más activo cuando los incidentes superan un umbral determinado y afectan a 2 o más Estados miembros de la Unión Europea. Ya para ir finalizando, hay un tema que tenemos que abordar clarísimamente, que es what's next, ¿no? ¿Qué viene ahora, ¿no? Entonces, creo que interesa reflexionar sobre lo que está en el horno y va a salir en breve, porque hay algunas normas tan disruptivas como la propia DORA o NIS2. Sí, eso es. De hecho, este mismo año, también en 2022, están también avanzándose varias directivas, ¿no?, varias propuestas de reglamento, pero sobre todo directiva, como es la directiva CER, ¿no?, que es la de resiliencia de las entidades críticas, que además lo que pretende es actualizar el marco existente desde 2008, ¿no? Esto lo que demuestra es que realmente se necesita una actualización total, es decir, no solamente la creación de nuevas iniciativas, sino también la actualización, porque al final es un sumum, ¿no?, de muchas iniciativas. Y después también tenemos la propuesta de reglamento de ciberresiliencia. Esto lo que pretende básicamente es hacer que todos los productos que puedan tener una incidencia en materia de ciberseguridad precisen del mismo tipo de certificaciones. En este sentido, esto va a afectar ya no solamente a las grandes entidades como las podemos entender, sino a productos que incluso tengamos en nuestro día a día en casa. Correcto, coincido contigo en que esto no ha hecho más que empezar, es decir, la Unión Europea se ha propuesto ser la gran potencia reguladora mundial, como ocurrió en el universo de protección de datos, y verán la luz próximamente nuevas iniciativas tan importantes como las de las que hemos hablado. Y una recomendación para todos aquellos que tengan la obligación de velar por el cumplimiento normativo en esta materia: no se pueden entender una sin la otra, o unas sin las otras. Hay que tener un análisis conjunto de todo ese marco normativo nuevo para poder dar las soluciones adecuadas, porque, insisto, es un marco complejo, cada vez crecientemente complejo, y además interconectado, con lo cual es necesaria esa reflexión en conjunto. Y en ese sentido también va a tener un papel muy importante incluso las propias colaboraciones que la Unión Europea puede hacer con otros países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, después de unos años de parálisis del escudo de privacidad, ahora parece que vuelve ese marco de privacidad de datos para hacer la compartición transfronteriza de datos. Esto
tiene una perspectiva de datos, pero también tiene una incidencia enorme en la ciberseguridad. Totalmente. En ese sentido habrá que jugar con esas distintas iniciativas. Totalmente. Muchas gracias, Vicente. De nada.